buenos días, profesora Fátima Reyes. El tema que vamos a exponer hoy es sobre riesgos de contagio en la profesión odontológica. Los integrantes de este grupo son Amaya Ferrer, Andrea Nicole, Fernández Navarro, Flor de María, de la Cruz Seguel, Adriana María, Bellido Calderón, Naomi y Timanana Kamura Marlon. Los datos de la doctora a la que vamos a entrevistar el día de hoy es la doctora Fabiola Calderón Vázquez. Estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada del año 2000. Lugar de trabajo en Clínica Dental Bellido. Su experiencia laboral, trabajó en el Hospital Militar, laboró en la FAP hasta el año 2003 y actualmente trabaja en la Clínica Dental Bellido. Bueno, la primera pregunta que le vamos a formular son, ¿cuáles son los riesgos que se pueden dar en tu espacio de trabajo, ya sea por agentes biológicos o agentes físicos? Buenas noches, mi nombre es Fabiola Calderón, soy colegiada con el número 13.916 en esta oportunidad. Lo que me preguntas es relacionado a los riesgos de contaminación biológica, ¿no? Muchas veces cuando nosotros iniciamos la carrera y empezamos a trabajar, la destreza en las manos no es tan precisa, entonces puede haber accidentes, generalmente ocurren accidentes, por ejemplo, inoculación de sustancias, ¿no? O lo otro, o al manipular tocan la piel, o lo otro es que también existan accidentes que te hincas con las agujas de los pacientes, ¿no? ¿Qué puede traer esto? El riesgo de contaminarte, de contagiarte con VIH-Sida, hepatitis B, que son enfermedades que comúnmente son de trabajo para el odontólogo, ¿no? Tétanos, o sea, el contacto con metales oxidados, son cosas que siempre debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y tener la destreza como para no producir un problema en la práctica profesional. Otro, los rayos X, siempre al utilizarlo debemos tener también nuestros mandiles de plomo para evitar así, por ejemplo, lesiones en la tiroides, o sea, tener el mandil de plomo hasta el cuello para evitar así careta facial, mandiles, el paciente también, o sea, hacerlo pasar con los zapatos, ¿cómo se llama? Descartables, un gorrito descartable, o sea, tener el mayor cuidado y así evitamos que el paciente o nosotros mismos contagiemos algo al paciente o se contagien los miembros del consultorio también. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener en el consultorio odontológico para evitar el contagio de alguna enfermedad al tratar a un paciente? Respondiendo a la pregunta que me haces, ¿cómo controlamos el contagio de una enfermedad que puede traer el paciente? Bueno, en esta época de pandemia, o sea, estamos bastante preocupados, pero hemos tenido que, inclusive asustados, ¿no? Porque es difícil estar en la atención odontológica teniendo la distancia que se debe tener, ¿no? 1 metro, 1,5 metros. Nosotros estamos prácticamente a casi 30 centímetros y estamos en contacto con la saliva, ¿no? Que son los medios de contagio. Entonces nosotros tenemos que practicar una buena historia clínica para empezar cuando llegue el paciente, donde podamos recopilar los datos médicos de lo que el paciente pueda referirnos en realidad, ¿no? Porque muchas veces el paciente también puede omitir ciertas circunstancias de enfermedad por simplemente creer que no es necesario, ¿no? Tenemos que ser siempre, en ese sentido, buscar de obtener la mayor información con una buena historia clínica. De ahí en adelante, el personal en el consultorio debe tener todo su indumentaria de prevención. Estamos hablando mascarilla, guantes, careta facial, mandiles, el paciente también, o sea, hacerlo pasar con los zapatos. Cuando el paciente termina su cita, ¿cuál es el protocolo de desinfección? Para evitar las infecciones en el consultorio, nosotros tenemos al personal en constante capacitación para que
se puedan realizar los protocolos de la manera más adecuada y así resguardar nuestra integridad y como la del paciente. ¿Acostumbras a tener los instrumentos y materiales almacenados en un lugar, usando así solo lo necesario para cada consulta? Si es así, ¿cuál es el mantenimiento que le das a los materiales e instrumentos de trabajo? Los materiales que usamos muchas veces no todo se usa en el día. Lo tenemos en empaques de papel craft dentro de la esterilizadora con fechas y como tenemos que saber qué instrumento hay ahí, también especifica el nombre del instrumento. Se va rotando de acuerdo al tiempo y las fechas que figuran en los empaques y se trata de que cada vez que pasa 2-3 días y no se ha utilizado, se vuelve a esterilizar por precaución a cuando se necesite utilizar. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias se utilizan para el control de infecciones en odontología? Para evitar las infecciones en el consultorio, nosotros tenemos al personal en constante capacitación para que se puedan realizar los protocolos de la manera más adecuada y así resguardar nuestra integridad y como la del paciente. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias por su atención. atención. Gracias, profesora.